¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es el doctor Rafael Martínez. Hoy vamos a hablar sobre prevención del abuso sexual infantil, estrategias que nosotros como padres, como educadores, podemos implementar para disminuir los riesgos, disminuir la vulnerabilidad de nuestros hijos mediante la educación. Entonces vamos a hablar hoy de estrategias prácticas sobre cómo prevenir este tema. Estamos transmitiendo esta charla desde la tienda Super Sano, somos una tienda de productos saludables en Los Ceibos y casi todos los fines de semana damos charlas informativas gratuitas. Tú puedes venir en persona a presenciar las charlas o puedes verlas mediante las redes sociales. En Instagram y en Facebook estamos como @supersanostore. Bien, vamos a dar por iniciado el tema prevención de abuso sexual infantil, hablando un poco de la prevalencia. Según el Center for Disease Control de Estados Unidos y también datos del INEC, esta es una enfermedad o una situación muy prevalente en nuestra sociedad. Se dice que 1 de cada 4 niñas va a recibir en algún momento de su vida algún tipo de abuso sexual y 1 de cada 6 niños. También importantísimo que los casos de abuso sexual, la gran mayoría, más del 90% de ellos, no son con extraños, son con familiares o con amigos de la familia, personas que tienen la confianza tanto de los niños como de los papás. Estas personas que ya son depredadores sexuales que tienen ciertas características que vamos a ir hablando en esta charla y un modus operandi que también ha sido reconocido y que podemos protegernos de. Entonces hablar de que y también hay niños que son más vulnerables que otros, especialmente aquellos en los que no hay una buena comunicación con los padres. Y también hay niños con discapacidades, especialmente discapacidades en el momento de la comunicación. Todo esto va a hacer que sea más difícil que los niños comuniquen a los padres que esto ha ocurrido. Entonces vamos a hablar ya del tema como tal. Decimos en cuanto al perfil del depredador sexual, realmente esto es una enfermedad, es una distorsión de la sexualidad en una persona. Es multifactorial, se ha visto en todas las culturas, en diferentes momentos de la historia de la humanidad, se ha visto casos de abuso sexual infantil. Lo cual nos quiere decir que en la población siempre va a haber una cantidad reducida de personas que cumplen con estas características de depredadores sexuales. Ahora, estas personas obviamente no quieren ser descubiertas. Lo que ellos quieren es básicamente poder ver a qué víctimas pueden atacar constantemente sin repercusiones. Por este motivo tenemos que nosotros educar a nuestro hijo para que no sea una víctima vulnerable. ¿Cuál niño es una víctima vulnerable al abuso sexual? Por ejemplo, un niño que no tiene comunicación con papá y con mamá, un niño que no recibe afecto, un niño también, porque el niño que no recibe afecto va a estar buscando de todos modos afecto. Aquí es cuando el depredador sexual se acerca, se presenta como una persona amable, da regalos, da juguetes, da dulces, también puede dar dinero incluso. Y también va poco a poco ganándose la confianza, acercándose, también proporcionando el afecto físico que tal vez en la casa el niño no tiene. De esta manera el niño va a pensar que esta persona, este depredador sexual, es alguien que lo quiere, es alguien que lo estima, es alguien que busca su bienestar, cuando realmente es un engaño. Otro niño que sería vulnerable, otra característica para que los niños sean vulnerables a esta situación es la falta de educación. Por ejemplo, que en casa nunca se haya tratado el tema, empezando desde los nombres de las áreas anatómicas de los genitales. Un niño que no conoce el nombre un niño que no conoce que lo que él tiene se llama pene y lo que una niña tiene se llama vagina, es un niño que no va a poder comunicar ni a los papás en el caso de que alguien le haya tocado sus partes privadas, ni a un depredador sexual. Un niño que ha recibido una educación en cuanto al tema es un niño que sabe que ningún adulto ni ningún niño debe estar tocando sus partes privadas. En el caso de que venga un depredador sexual e intente comenzar a tocar las partes privadas, es un niño que le va a decir: oye, ¿por qué me estás tocando mi pene? Eso no deberías estar haciendo. Una niña le va a decir: no toques mi vagina. Cuando un depredador sexual escucha que un niño le dice estas palabras anatómicamente correctas, ya ese señor, esa señora va a saber que ese niño ha sido ya educado en cuanto al tema, porque tiene un lenguaje, tiene cómo comunicar. En cambio, un niño que en la casa nunca le han hablado sobre el tema, que le ponen apodos, el pipito, la cosita, realmente estos apodos los niños lo asocian con algo bueno, algo bonito. Ellos, en el caso de que sean víctimas de algún caso de abuso sexual, ellos no van a poder utilizar fácilmente este lenguaje para comunicar a los padres. Entonces, por esto es que a nivel profesional se recomienda usar los nombres anatómicos, que los niños sepan los nombres anatómicos correctos de los órganos sexuales. Y también decirles algunas reglas generales que vamos a ir conversando en el transcurso de esta charla. Entonces, algunas reglas de seguridad básicas para que nuestros niños conozcan, porque nuestros niños en su inocencia no se imaginan que hay este tipo de situaciones. Tenemos que decirle que así como tenemos algunas reglas para prevenir que sucedan cosas malas, en el campo sexual también. Reglas básicas de seguridad. Número 1, para decirle a nuestros hijos: ningún adulto tiene por qué tocar tus partes privadas. Número 2,
ningún adulto tiene por qué pedirte a ti que tú le toques las partes privadas de él o de ella. Y número 3, ningún adulto ni nadie debería estarte enseñando videos con personas desnudas, ni tocándose o realizando algún tipo de acto sexual. Esto de aquí puede sonar obvio para nosotros, que ningún adulto debe estar tocando a un niño, ningún adulto debe pedirle a un niño que lo toque, ningún adulto debe estar enseñando pornografía. Sin embargo, para un niño, él no se imagina esto. Si no se lo comunicamos, en el momento en que digamos que esto llegara a ocurrir, el niño no va a saber que esto es algo incorrecto. Entonces tenemos que decir que las reglas de seguridad están ahí para protegernos de una situación que nos puede hacer daño, una situación peligrosa. Así como también hay protocolos de seguridad. En el caso de que ocurra una situación de emergencia, tenemos que nosotros saber qué pasos debemos seguir para aminorar los riesgos. Hay protocolos de seguridad cuando hay incendios, cuando hay terremotos. Los niños hacen simulacros de incendios y de terremotos en la escuela. Otra situación de emergencia para los cuales los niños deberían saber el protocolo a seguir es el caso de abuso sexual. Debemos decirle a los niños, en el caso de que alguien transgreda las reglas de seguridad, alguien te quiera tocar, alguien te quiera hacer que lo toques o alguien te enseñe videos pornográficos e imágenes pornográficas, el niño lo que debe hacer primero es decirle, no me toques mi pene, no me toques mi vagina, no tienes por qué estarme enseñando esas imágenes. Número 2, el niño tiene que alejarse. Y número 3, debe contarle a papá y a mamá. De esta manera estamos preparando a nuestros hijos. Tenemos que decirles, estas situaciones ojalá que nunca ocurran, puede ser que nunca ocurran, así como un incendio o un terremoto, ojalá y puede ser que no ocurra mientras nosotros estamos en la casa. Sin embargo, para el caso de que llegara a ocurrir, nosotros debemos tener protocolos de seguridad que debemos seguir. Debemos tener reglas de seguridad primero, y también en el caso de que ya haya la emergencia, debemos tener un protocolo a seguir. Entonces, explicarle esto a los niños, fundamental, es el dato principal de esta charla. Nadie debe tocar las partes privadas de un niño. Decirle a tu hijo, nadie debe tocar tus partes privadas, no deberías tocar las partes privadas de ninguna otra persona y nadie debería enseñarte imágenes o videos con personas realizando actos sexuales. Y en el caso de que alguien transgreda estas reglas, número 1, decirle, no tienes por qué estarme enseñando ese tipo de imágenes, no tienes por qué estar tocando mi pene, no tienes por qué estar tocando mi vagina. Luego de eso alejarse y por último contar siempre a papá y a mamá. También muchas veces los niños en las escuelas, los compañeritos se cuentan. En el caso de que haya habido abuso sexual, se suelen los niños contar entre ellos. Debemos decirle a nuestro hijo también que si algún compañerito le llega a contar que esto le ha sucedido, este secreto no debe ser guardado. No es bueno guardar este tipo de secretos serios. Ese secreto lo debe contar nuestro hijo a nosotros. O sea, debemos decirle, en el caso de que en la escuelita un compañero te llegue a contar que esto le ha ocurrido, debes contarme a mí. Porque los adultos también decirle a los niños, y en general tener como concepto, si un niño es víctima de alguna situación de abuso sexual, no es culpa del niño, es culpa del adulto que se está portando mal. También eso muchas veces ocurre en la psicología, cuando hay este tipo de situaciones, las víctimas suelen echarse la culpa, como que yo debía haberme dado cuenta que eso no era correcto, ojalá hubiera hecho algo. Tenemos que saber decirle a los niños que estos casos donde ocurren estas situaciones no es culpa del niño, es culpa del adulto. Y también tenemos los padres y los cuidadores, tenemos responsabilidad de disminuir la cantidad de disminuir las probabilidades de que ocurran este tipo de actos. ¿Cómo disminuimos? Pues el momento más vulnerable en el que puede estar un niño es cuando está solo, uno a uno con un adulto. De esta manera, como sociedad, creo que debemos plantearnos que no debe haber privacidad con un niño pequeño. Realmente ni profesores, ni familiares, no debemos tomar como que es normal. Realmente debemos poner protocolos de seguridad para disminuir la cantidad de tiempo de uno a uno de los niños con los cuidadores. Entonces eso como un dato adicional, de pronto para conversarlo más adelante también. Entonces vamos a hablar ahora sobre el perfil de un depredador sexual. Decíamos que es una persona con una distorsión de la sexualidad, es una enfermedad. Y estos depredadores sexuales, como su nombre lo dice, son depredadores. Están buscando qué víctima es vulnerable. Como un depredador que está buscando porque obviamente el depredador sexual no quiere ser descubierto. Lo que él quiere es poder identificar qué niño le puede hacer esto y no va a hablar ese niño. ¿Y qué niño es el que no va a hablar? El que no tiene un lenguaje porque los papás no le han enseñado el lenguaje. El niño que tampoco tiene, tal vez no tiene comunicación cercana con papá y con mamá. También una cosa muy importante, debemos nosotros como cuidadores y padres diariamente preguntarle a nuestro hijo cómo te ha ido en la escuela, cómo te ha ido en tus actividades, pero también preguntarle, ¿algo te ha hecho sentir mal? ¿Algo te ha hecho sentir incómodo? Día a día, porque muchas veces, incluso más que nada en padres separados,
El abuso sexual, digamos que ocurre cuando el niño está con uno de los dos padres, uno de los papá o está con mamá. Por ejemplo, digamos que el niño está con papá los fines de semana, la mamá lo deja con el papá el día viernes, por ejemplo. Digamos que el abuso sexual ocurre el día viernes. Hasta que mamá vuelve a estar hablando con el niño, ya pasa viernes, sábado, domingo y al día lunes recién la mamá va a hablar con el niño. Para ese momento el niño ya va a estar en otro estado emocional distinto al que estuvo después, posterior al abuso. De esta manera nosotros diariamente, así como los estudiantes diariamente debemos estar estudiando nuestras asignaturas, nosotros como padres debemos cumplir el deber de diariamente descargar información de nuestro hijo hacia nosotros, sobre su día, sobre sus intereses, sobre las cosas que le han gustado, las cosas que no le han gustado, y dentro de esta conversación diaria con nuestros hijos podremos enterarnos si es que ha habido algún tipo de acercamiento de este tipo de depredadores sexuales. ¿Por qué digo acercamiento? Porque lo menos común es que el abuso sexual sea algo que ocurre de un momento al otro, y menos común aún que sea algo violento. Lo que suele ocurrir es que el depredador sexual poco a poco se va ganando la confianza del niño. De esta manera nosotros tenemos por esto que saber con quiénes están pasando nuestros hijos. Los depredadores sexuales suelen buscar situaciones en las cuales vayan a estar en contacto con niños. Quiere decir situaciones laborales, por ejemplo, van a buscar ser profesores, ser niñeros, niñeras, ser diversas situaciones en las que les permiten estar a solas con los niños. Por este motivo, por ejemplo, si tenemos una niñera en nuestra casa, obviamente si tenemos la niñera es porque no podemos estar todo el tiempo, tenemos trabajo, tenemos diferentes situaciones que no nos permiten algo que tal vez quisiéramos hacer. ¿Qué es lo que se recomienda? No dar una estabilidad en cuanto a nuestras horas de llegada, por ejemplo. Si es que a nuestra niñera le decimos, sí, vamos a llegar siempre después de las 5 de la tarde, y nunca hay un cambio, entonces esa persona va a saber que tiene hasta las 5 de la tarde para, en el caso de que tenga malas intenciones, hacer de las suyas. En cambio, si es que nosotros le podemos decir, vamos a llegar a las 5 de la tarde, pero ¿qué pasa? Un día llegamos a las 3, llegamos a las 2, y somos de esta manera irregulares. Si es que esta persona es una persona de bien, que no tiene ninguna mala intención, va a decir, bueno, la persona llega antes, no pasa nada, o sea, ¿cuál es el problema? En cambio, si esta niñera o este señor niñero tiene malas intenciones, tiene intenciones de abuso sexual, pues simplemente no va a trabajar para nosotros porque ve que con nuestra familia no hay esta regularidad, no hay este espacio en el cual está garantizada la privacidad con nuestros hijos. Entonces, eso como dato principal. Garantizar privacidad con nuestros hijos realmente no puede ser posible cuando ellos son pequeños. Cuando ellos ya van desarrollando el lenguaje, ya entonces nosotros les vamos educando cómo reaccionar, qué es un toque adecuado y qué es un toque inadecuado. Toques inadecuados son aquellos que están dados en nuestras áreas privadas, nuestras zonas íntimas. Podemos decir zonas íntimas, zonas privadas, o podemos decir en nuestro pene, en nuestra vagina. Realmente se recomienda más el lenguaje anatómico. Sin embargo, también algunos padres tal vez se sienten un poco incómodos, podrían decir sus zonas privadas. Zonas privadas, pero no decirle apodos, porque de esta manera estamos quitándole la seriedad a la situación. Lo que se recomienda al momento de educación sexual es hablar de zonas privadas. ¿Ya? Entonces estos depredadores sexuales, como les decía, poco a poco se van ganando la confianza. Por ejemplo, un profesor que se ofrece a llevar a nuestro hijo a la casa luego del colegio, siempre. O que alguien que se ofrece a enseñarle a tocar un instrumento musical a nuestro hijo. Puede ser que sea una persona bien intencionada sin ningún tipo de corrupción en este sentido. Sin embargo, para eso nosotros tenemos que estar al tanto, tenemos que conocer a la persona. También tomar en cuenta que muchas veces ocurren juegos sexuales. Por ejemplo, entre los niños, también que los depredadores no necesariamente son mayores de edad abusando de menores de edad. Pueden ser adolescentes, pueden ser incluso niños, pueden ser niños que son un poco mayores, ¿verdad? Entonces hay algunos tipos de juegos sexuales, por ejemplo el de tú me enseñas, yo te enseño, o cógeme un juguete que tengo en el bolsillo y le hacen al niño meter la mano en el bolsillo. Esto puede ser un niño de la misma edad, un poco mayor, puede ser un adolescente, puede ser un adulto. Siempre que vemos este tipo de juegos sexuales, puede ser una señal para nosotros indagar más en el tema, estos juegos del tipo sexual. Y también los regalos. Cuando los depredadores sexuales, si quieren ganar la confianza de los niños, comienzan dándoles dulces, juguetes, regalos, también pueden dar dinero. Y hay casos más severos en los que el depredador sexual también es la fuente de ingreso económico para la familia, o también es la fuente del hogar. O sea, que el depredador sexual sea el dueño del hogar.
Entonces, en estas situaciones, si es que nosotros nos damos cuenta que hay un niño en este tipo de situaciones y le preguntamos cuál es el problema que ocurre, muchas veces nos dicen que no, que es un secreto y no lo pueden decir. Ahí lo que se recomienda es no preguntar directamente cuál es el secreto porque no van a querer fácilmente decirlo, sino preguntarles quién más sabe el secreto. Ah, lo sabe el tío tal. Ah, ¿y qué va a pasar si es que no cuenta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer tu tío si es que cuentas el secreto? Entonces ahí el niño te puede decir, según la severidad de lo que vaya a pasar, si es que el niño cuenta el secreto, vamos a saber si es algo grave o no. Si es que el niño nos dice, es que si cuento el secreto nos quedaremos sin comida, nos quedaremos sin dinero, nos quedaremos sin casa, pues ahí eso nos da a entender que algo está ocurriendo y que debemos indagar más en el tema. Entonces, fundamental para todo esto, enseñar a los niños que ellos son dueños de su cuerpo. Nadie es dueño de su cuerpo, nadie debe obligarlos a hacer nada que ellos no quieran. Nadie debe tocarlos en sitios donde ellos no quieran. Ellos tienen la soberanía personal, la soberanía individual de decir hasta aquí es esta interacción. Si es que nosotros los obligamos, no respetamos su soberanía, pues no le vamos a estar enseñando a nuestros hijos a decir no. Y decir no ciertamente es una cualidad que es muy útil en la vida. Entonces, por este motivo, enseñar a los niños, nadie es dueño de tu cuerpo más que tú mismo. Tú tienes la soberanía individual de determinar qué tipo de interacciones, qué tipo de toques te gustan, cuáles no quieres, y cuando alguien llegue y te ofrezca o comience a insinuar algo que no te gusta, que te hace sentir incómodo, tú puedes fácilmente decir esto no quiero, no me gusta, y te alejas. Y estás en todo tu derecho, decirle eso al niño, porque los niños, si que no se lo decimos muchas veces, ellos no lo van a imaginar por sí solos. Entonces, de esta manera comunicarles la soberanía de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, lo principal, como les digo, los protocolos de seguridad. ¿Cuáles son las reglas de seguridad? Ya para ir finalizando la charla, pueden hacer sus comentarios para irlos respondiendo antes de finalizar la charla. También este tema de prevención del abuso sexual está disponible para empresas o para instituciones educativas que quieran recibir las charlas, las capacitaciones, sea a su personal, a los profesores o también a los niños. De esta manera, estas charlas yo creo que es muy importante darlas en los colegios y darlas en las instituciones. Eso está bien, pero también debemos nosotros como padres y como cuidadores en nuestra familia no dejar este trabajo simplemente a la escuela o a la empresa. Debemos en nuestra familia nosotros tomar la rienda, tomar la responsabilidad. Si tenemos hijos pequeños, investigar el tema, poner en Google prevención del abuso sexual infantil. Bueno, en esta charla también yo quisiera que tengan un compendio de información práctica. Sin embargo, el tema es extremadamente amplio y estoy seguro que lo seguiremos conversando. Ya para ir finalizando el tema, las reglas de seguridad. Reglas de seguridad que se le explica al niño. ¿Para qué es una regla de seguridad? O sea, en el colegio, por ejemplo, hay algunas reglas como no golpear a los compañeros, no gritar, no morderles. Y si razonamos con nuestros niños, ellos van a darnos la razón de que las reglas están para protegernos. Las reglas están para evitar que ocurran situaciones de peligro o disminuir el riesgo de situaciones de peligro. Y explicarles que en la sexualidad también hay reglas. Decirle 3 reglas fundamentales. Número 1, nadie tiene por qué tocarte tus partes privadas. Número 2, nadie debe solicitarte que tú le toques a ellos sus partes privadas. Número 3, nadie debe enseñarte videos o imágenes con adultos desnudos o con personas realizando actos sexuales. ¿Ya? Esas son las reglas que nadie debe transgredir. En el caso de que las reglas de seguridad sexual sean transgredidas, ¿cuál es el protocolo de seguridad a seguir? Número 1, decirle, no me tienes por qué estar enseñando eso. Imágenes pornográficas, decirle no me toques mi pene, no me toques mi vagina. Número 2, alejarse lo más posible de esa situación, físicamente correr. Y número 3, contarle siempre a papá y a mamá, contarle a un adulto de confianza. Y también si es que hay niños que no tienen mucha comunicación dentro de la casa, lamentablemente esos son los niños que tienen mayor riesgo. Niños que tal vez no les crean, tal vez el depredador sexual también les dice, pero si tú crees que tú le cuentas esto a tu papá, ¿qué te va a hacer? Se va a poner bravo, el depredador sexual como estrategia puede tratar de hacer que el niño sienta miedo de contar. O también otra estrategia que utilizan los depredadores sexuales es decir, no, esto de aquí es un secreto entre tú y yo. De esta manera están coartando la capacidad del niño para comunicar, porque el niño está creyendo que esto es un secreto entre esta persona que aparentemente para el niño es alguien de confianza. Esto de aquí también es un punto fundamental de la charla. Los depredadores sexuales son personas que se ganan la confianza, se disfrazan
se disfrazan de amigos de los niños, se ganan su confianza y les comienzan a también a decir que esto es un secreto entre ellos dos, que esto de aquí es acto de amor, etcétera, cosas para confundirlos más, para evitar que ellos hablen. ¿Y cuáles son los niños que van a mantenerse callados? Los niños que no tengan buena comunicación dentro del hogar y que no tengan el lenguaje porque no han tenido la educación en cuanto al tema. Entonces esas, las reglas de seguridad y los protocolos de seguridad en el caso de que las reglas sean transgredidos. Ya para el caso de casos en los que haya ocurrido este tipo de situaciones, que los niños no tienen la culpa, el que tiene la culpa es el adulto que se ha portado de manera inmoral. Y siempre la comunicación. En el caso de que haya ocurrido, hay que lidiar con las consecuencias. Hay que lidiar con las consecuencias legales también, pero también con las consecuencias psicológicas en el niño que ha sido victimizado en este sentido. De esta manera, la psicoterapia es una de las técnicas más efectivas para tratar las complicaciones a partir de este tipo de eventos. Bueno, esas fueron las recomendaciones, la charla informativa por el día de hoy. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, yo soy médico. Desde aquí de Guayaquil, Ecuador, estamos transmitiendo este tema de prevención del abuso sexual infantil en una charla de las que damos los fines de semana en el local Super Sano. Entonces los invito a mantenerse atentos a nuestras redes sociales para las siguientes charlas que haremos en los fines de semana que vienen en el futuro. Bien, muchísimas gracias a todos. No sé si hay algún comentario en las redes sociales. Bien, entonces que tengan un buen día, que la pasen súper bien y nos vemos en una siguiente charla en el local de Super Sano. Mi nombre es Rafael y nos vemos muy pronto.